Hola, yo soy el doctor Mediavilla, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y jefe de trabajos prácticos de obstetricia de la unidad docente hospitalaria del Hospital Fernández. Hoy les voy a hablar de restricción de crecimiento intrauterino. Estos son los objetivos de la clase. Comprender la importancia de la restricción de crecimiento intrauterino dentro de los considerados fetos pequeños para la edad gestacional. Conocer cuáles son los principales factores que regulan el crecimiento fetal intrauterino. Saber qué causas y factores de riesgo se encuentran asociados a la restricción de crecimiento intrauterino. Conocer los criterios diagnósticos que establecen los diferentes grados de severidad de esta patología. Saber la fisiopatología que determina daño fetal. Conocer las alteraciones del Doppler en los diferentes grados de severidad. Saber la clasificación de esta patología según diferentes criterios. Y saber el manejo obstétrico y tratamiento según el grado de severidad. En esta diapositiva podemos ver las curvas de percentilos de crecimiento fetal intrauterino. Estas curvas se elaboran en base al peso estimado por ecografía relacionado con las diferentes semanas de gestación. La curva central corresponde al percentilo 50, que corresponde a su vez al promedio de pesos para cada edad gestacional. El límite superior es el percentilo 90, por encima del cual se encuentran todos aquellos fetos macrosómicos. Y el límite inferior es el percentilo 10, por debajo del cual se encuentran todos aquellos fetos pequeños para la edad gestacional. El rango de la normalidad se encuentra entre el percentilo 90 y el 10, es decir, todos aquellos pesos estimados fetales que se encuentren entre el percentilo 90 y el 10 se consideran pesos normales. Las curvas de percentilo lo que hace es llegar a un índice relativo, es decir, relacionar el peso fetal con la edad gestacional. Si nosotros tomamos un peso absoluto, podemos decir a modo de ejemplo que el percentilo 10 para las 40 semanas corresponde a 2.900 gramos, es decir, que todos aquellos fetos cuyo peso estimado es menos de 2.900 gramos a las 40 semanas ya se consideran fetos pequeños para la edad gestacional. Voy a hablar ahora de la definición. Se define a un feto pequeño para la edad gestacional cuando el peso estimado por ecografía se encuentra por debajo del percentilo 10. Como vimos recién en la curva de los percentilos, el percentilo 10 es el límite inferior de la normalidad. Los fetos pequeños para la edad gestacional se observan en aproximadamente el 12% de las embarazadas en nuestro medio. Como vimos, no es un peso absoluto, sino que es un peso referido a la edad gestacional. Muchas veces el diagnóstico no se realiza durante el embarazo y puede ser que haya un feto que en el momento del nacimiento se considere un bajo peso. Entonces el diagnóstico en esos casos se realiza en forma retrospectiva, pesando al recién nacido y clasificándolo dentro de los percentilos. Pero ¿por qué se toma el percentilo 10 como el límite inferior de la normalidad? Porque se vio en estudios estadísticos que los pesos que caen por debajo del percentilo 10 tienen aumentada la mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal es del 10% entre el percentilo 10 y el 5, y ya alcanza el 30% por debajo del percentilo 5. A su vez, los fetos que son pequeños para la edad gestacional, como vimos en nuestro medio, corresponden al 12% de las embarazadas, pero estos, a su vez, el 60% no tienen patología demostrada, y esto depende de la herencia materna y paterna, es decir, el potencial genético de crecimiento, que dan un determinado peso pequeño para la edad gestacional, pero sin patología. El 40% son los que tienen patología y son los que son considerados restricción de crecimiento intrauterino. De estos, el 30% corresponden a los fetos que tienen patología hipóxica placentaria, que en la clasificación, como vamos a ver después, son los extrínsecos o asimétricos. Y el 10% restante son aquellos fetos que tienen patología estructural,
generalmente por una causa genética o infecciosa, y son los que se consideran intrínsecos o simétricos en la clasificación. Vamos a ver ahora los factores de crecimiento intrauterino, es decir, cuáles son los factores que influyen para determinar el crecimiento fetal dentro del útero. En primer lugar, vamos a hablar de factores nutricionales que dependen del estado nutricional de la embarazada, es decir, aquellas pacientes que son desnutridas o malnutridas, tanto durante el embarazo como previamente al mismo, generalmente tienen un aumento en la incidencia de la restricción de crecimiento intrauterino. Después tenemos factores no nutricionales y dentro de estos tenemos en primer lugar factores genéticos. Acá tenemos que hablar del potencial genético de crecimiento, es decir, cuál es el peso que puede alcanzar un feto sin que haya actuado ninguna otra noxa sobre él, es decir, cuál es la herencia materna y paterna que determina el peso fetal. Después tenemos factores hormonales y dentro de estos tenemos hormonas, tanto fetales como placentarias. Acá tenemos las principales hormonas que determinan el crecimiento fetal dentro del útero. Tenemos la insulina fetal, las hormonas esteroides placentarias, la hormona lactógeno placentaria, IGF-1 y 2, que son polipéptidos que estructuralmente están relacionados con la molécula de insulina, y la prolactina. De todas estas hormonas, la más importante, que es considerada la hormona de crecimiento fetal, es la insulina fetal. La insulina es un polipéptido que no atraviesa la barrera placentaria, pero que en los hijos de madre diabética el feto está sometido a un ambiente hiperglucémico y eso produce un hiperinsulinismo fetal y es lo que determina un crecimiento fetal exagerado. La insulina fetal entonces es la que determina principalmente el crecimiento fetal. Después tenemos factores circulatorios o vasculares. Esto es importante porque se necesita una buena circulación útero-placentaria para determinar y asegurar un buen crecimiento fetal. Cualquier trastorno en la circulación útero-placentaria va a producir un mal crecimiento fetal. Esto es importante, como vamos a ver después. Y por último tenemos un factor que últimamente se le dio importancia, que es el ambiente uterino. Acá nos dice que se necesita un útero adecuado, ya desde el punto de vista anatómico y funcional, como para asegurar un buen crecimiento fetal. Por ejemplo, si hay un útero que se encuentra anatómicamente alterado, ya sea por cuestiones adquiridas, como por ejemplo una sinequia uterina o un mioma, o trastornos anatómicos del útero por malformaciones congénitas, como por ejemplo el útero hipoplásico, útero didelfo o tabicado, va a producir un crecimiento fetal alterado. Lo mismo desde el punto de vista funcional. Un útero que se contrae más de lo que se tendría que contraer, a eso se le llama hipercontractilidad uterina, también va a determinar un mal crecimiento fetal. Cuando nosotros estudiamos el crecimiento fetal intrauterino, vamos a ver dos variables que son las que se van a estudiar por ecografía, la talla y el peso. El periodo en donde la talla crece a mayor velocidad es alrededor de las 20 semanas, mientras que el momento del embarazo en donde el peso crece a mayor velocidad es alrededor de las 32 semanas. Algunos este periodo le llaman periodo crítico de crecimiento. Esto es importante tener en cuenta, porque si existe una patología que actúa sobre el feto en crecimiento en la primera mitad de la gestación o incluso previamente a la gestación, va a producir una alteración, en primer lugar, de la talla para posteriormente actuar sobre el crecimiento del peso. Pero si nosotros tenemos una patología que actúa en la segunda mitad de la gestación, va a producir una alteración principalmente del peso. Como yo les digo, el crecimiento de la talla es primero y posteriormente se logra el crecimiento del peso. Si nosotros tomamos un feto de 28 semanas en condiciones normales, nos vamos a encontrar que en este momento del embarazo ya alcanzó el 70% de su talla final, pero solamente tiene el 30% de su peso final. Repito, esto es en condiciones normales. Otro elemento importante a tener en cuenta es que entre las 28 y las 38 semanas de gestación, un feto crece normalmente dentro del útero unos 200 gramos por semana. Tenemos que hablar ahora de los factores de riesgo y causas que están relacionadas con la restricción de crecimiento intrauterino. En primer lugar, tenemos que hablar de la edad materna.
se vio que las pacientes que tienen menos de 18 años o más de 35 años, es decir, los extremos de la vida fértil, están relacionados con un aumento en la incidencia, por lo menos, del bajo peso al nacer. También es importante el nivel socioeconómico de la sociedad que nosotros estemos estudiando. En las sociedades que tienen un nivel socioeconómico bajo van a tener una alta incidencia de pequeños para la edad gestacional, mientras que en las sociedades mejor desarrolladas la incidencia va a ser más baja. Habíamos dicho que en nuestro medio el bajo peso al nacer se da en alrededor del 12% de las embarazadas. También es importante el periodo intergenésico, es decir, el periodo de tiempo que transcurre desde la finalización de un parto hasta el inicio del embarazo siguiente. Cuando ese periodo es menor a un año, también tiene mayor incidencia de bajo peso al nacer. También es importante tener en cuenta el tiempo que transcurre desde la finalización de la lactancia hasta el inicio del embarazo siguiente. Si este tiempo es menor a 3 meses, también está relacionado con fetos pequeños para la edad gestacional. También es importante la población que vive a gran altura sobre el nivel del mar. Cuanto más altura es el hábitat de la población, también va a influir en el crecimiento del peso fetal. Las pacientes multíparas suelen tener también una mayor incidencia de bajo peso al nacer. Se vio que en una paciente que ha tenido varios hijos, el peso fetal va aumentando entre el primer y el tercer recién nacido. Se mantienen estables entre el tercer y el quinto, y después del quinto hijo tienden a ser bajo peso para la edad gestacional. Es decir, las pacientes que son grandes multíparas van a tener mayor incidencia de bajo peso para la edad gestacional. Los hábitos maternos tenemos que tener en cuenta, y acá hablamos del tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción. Principalmente el más frecuente es el tabaquismo, que influye en el crecimiento fetal de dos maneras distintas. Tiene una influencia directa porque cuando la paciente está fumando durante el embarazo, reduce el aporte de oxígeno a la hemoglobina y eso determina un menor crecimiento fetal. Pero además hay una influencia indirecta, porque la nicotina produce una vasoconstricción crónica que si la paciente fumó durante muchos años y cuando se entera que está embarazada deja de fumar, también puede llegar a producir un bajo peso al nacer por el efecto indirecto de la nicotina. También tenemos que tener en cuenta algunos medicamentos que están relacionados con el peso fetal. Y acá tenemos, por ejemplo, las hidantoínas, las tetraciclinas, las drogas antineoplásicas. Todas están relacionadas con pesos bajos al nacimiento. Otras causas que están relacionadas con el bajo peso al nacer, en primer lugar tenemos los embarazos múltiples monocoriales, es decir, varios fetos que comparten una misma placenta. Estos embarazos múltiples monocoriales se puede dar un síndrome que es el síndrome transfusor transfundido, es decir, hay anastomosis tanto arteriovenosas como venovenosas dentro de la masa placentaria que conectan la circulación de los varios fetos. Se produce un desbalance en la circulación de un feto con respecto al otro. Es decir, un feto va a ser el transfundido, es decir, el que recibe la circulación del hermano, y el otro va a ser el feto transfusor. En general, el feto transfusor es el que va a producir alteraciones circulatorias graves que va a llevar a una restricción de crecimiento intrauterino severa que en algunos casos puede llegar a la muerte fetal. Otro factor son los factores genéticos, pero acá hablamos de factores genéticos patológicos, principalmente las trisomías. Todas las trisomías, como la trisomía 21, que es la más frecuente, trisomía 18, trisomía 13, todas están relacionadas con bajo peso al nacer por una causa principalmente estructural, es decir, fetos pequeños estructuralmente, menos cantidad de células. También es importante los trastornos infecciosos. Y acá vamos a hablar de las infecciones del grupo TORCH, como por ejemplo la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes, y dentro de otras tenemos a la LUES, al HIV y otras infecciones. Y también tenemos que incluir dentro de las infecciones del tracto urinario a repetición. Generalmente estas infecciones van a producir un estado de hipercontractilidad que va a llevar a los fetos a un mal crecimiento. Otra causa también es la anemia materna. Y hablamos de anemia materna patológica, no de la anemia fisiológica del embarazo. Se considera anemia patológica
cuando el nivel de hemoglobina es menos de 10 gramos de hemoglobina por ciento en la madre. También es importante la hipertensión arterial. Acá tenemos una causa fundamentalmente circulatoria o vascular. En la hipertensión arterial hay una alteración en la circulación útero-placentaria que lleva a una restricción de crecimiento intrauterino con diversos grados de severidad. También tenemos las pacientes con nefropatías crónicas, todas las pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, sobre todo las pacientes que han sido sometidas a trasplante renal, también van a desarrollar en un alto porcentaje una restricción de crecimiento intrauterino. Las pacientes que desarrollan isoinmunización RH, es decir, en este caso, la causa del mal crecimiento fetal va a ser una anemia fetal, que se da en los casos de isoinmunización RH. Las pacientes con cardiopatía crónica, y acá tenemos que hablar de la insuficiencia cardíaca congestiva, todos los trastornos cardíacos que pueden llegar a producir una insuficiencia cardíaca. Lo mismo que las neumopatías crónicas. Las pacientes con EPOC generalmente también van a desarrollar una restricción de crecimiento intrauterino importante. Las pacientes diabéticas. Habíamos dicho que las pacientes diabéticas generalmente están relacionadas con fetos de gran tamaño, pero existe un tipo de diabéticas, que son las que desarrollan la vasculopatía diabética, que pueden llegar a cursar un embarazo con restricción de crecimiento intrauterino. Por eso es importante tener en cuenta que si una paciente diabética no tiene un hijo macrosómico, habiendo tenido alteraciones en su metabolismo, no es macrosómico o incluso de bajo peso, posiblemente esté relacionado con la vasculopatía. Las pacientes con hiperemesis gravídica desarrollan una restricción de crecimiento intrauterino en el 30% de los casos. Las pacientes con trombofilia, y en este caso tenemos que hablar también de trastornos circulatorios y vasculares, que se dan tanto en la circulación uterina como en la circulación placentaria. Después tenemos que hablar de las endocrinopatías. De este grupo de patologías, el hipertiroidismo no tratado es el que se relaciona más frecuentemente con la restricción de crecimiento intrauterino. La patología uterina congénita o adquirida, ya hablamos del ambiente uterino, cómo puede influenciar en el crecimiento fetal, ya desde el punto de vista anatómico, adquirido como por ejemplo los úteros miomatosos o con sinequias, o desde el punto de vista congénito, por ejemplo, útero hipoplásico, útero tabicado, útero didelfo. Por último, la patología placentaria puede llegar a influenciar. Por ejemplo, las pacientes con placenta previa sangrante, que han tenido varios episodios de sangrado durante el embarazo, o las pacientes que han tenido desprendimientos de placenta. Durante el embarazo a veces puede llegar a producirse pequeños desprendimientos de placenta, que hace que la placenta sea insuficiente para asegurar un buen crecimiento fetal, y eso lleva entonces a una restricción de crecimiento intrauterino. Vamos a hablar ahora del diagnóstico de esta patología. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta en el interrogatorio el antecedente, tanto personal como heredofamiliar, de bajo peso al nacimiento. También tenemos que tener en cuenta el peso al nacimiento en los embarazos anteriores y el antecedente de patologías que pueden estar relacionadas con la restricción de crecimiento, como por ejemplo la hipertensión arterial, la trombofilia, en los embarazos múltiples, también el antecedente de cardiopatías, nefropatías y todas aquellas causas y factores de riesgo que habíamos visto recién. Un método clínico que nos permite sospechar la restricción de crecimiento intrauterino es la medición de la altura uterina. La altura uterina es la distancia en centímetros entre el borde superior del pubis y el fondo del útero, y es lo que nosotros hacemos en todas las pacientes que se vienen a hacer el control prenatal. Este método tiene una baja sensibilidad de un 56%, pero tiene una alta especificidad de un 93%. Significa que una altura uterina baja no nos permite a nosotros diagnosticar una restricción de crecimiento intrauterino, pero una altura uterina normal nos permite descartar la restricción de crecimiento intrauterino en un alto porcentaje. También el scan del primer trimestre, el que hacemos nosotros de todas las embarazadas entre las 11 y las 14 semanas de gestación, nos permite establecer el riesgo que va a tener esa paciente para la ocurrencia de restricción de crecimiento intrauterino en el embarazo actual. En las pacientes que tienen alto riesgo para RCIU, nosotros les recomendamos la toma de aspirina, o sea, ácido acetilsalicílico, en dosis de 150 miligramos por día.
El elemento diagnóstico fundamental para esta patología es la ecografía. Y es importante establecer la diferencia entre lo que es la ecografía precoz o del primer trimestre de la gestación a la ecografía tardía que se hace en el segundo y tercer trimestre. La ecografía precoz es fundamental para establecer el diagnóstico de edad gestacional por ecografía con un error estándar de más o menos una semana. Lo que hacemos en esta ecografía del primer trimestre es la medición de la longitud embrionaria máxima. Y con esto vamos a establecer entonces la edad gestacional por ecografía. Muchas pacientes no recuerdan su fecha de última menstruación o han utilizado métodos anticonceptivos hormonales que produjeron alteración en el ciclo menstrual, o son pacientes que se han embarazado inmediatamente después de un embarazo anterior. Entonces no tenemos una fecha de última menstruación cierta y en estos casos es fundamental la ecografía precoz o del primer trimestre de la gestación. En cambio, la ecografía tardía del segundo y tercer trimestre ya no nos va a servir para el diagnóstico de edad gestacional, ya que el error estándar aumenta. En el segundo trimestre es más o menos 2 semanas y en el tercer trimestre es más o menos 3 semanas. Pero sí nos va a servir para el diagnóstico de alteraciones en la curva de crecimiento fetal. Los 3 elementos que tienen que figurar en lo que se llama biometría fetal en una ecografía del segundo y tercer trimestre son la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. De estos 3 elementos, la circunferencia abdominal tiene una relación directa con el peso fetal estimado y la longitud femoral tiene una relación directa con la talla fetal. Otra vez acá tenemos los 2 elementos como para poder establecer si el crecimiento fetal es armónico o disarmónico. El otro elemento que siempre tiene que ser valorado en una ecografía del segundo y tercer trimestre es el líquido amniótico. El líquido amniótico se determina con el bolsillo vertical máximo. Tiene que ser entre 2 y 8 centímetros para que sea un líquido amniótico adecuado. Cuando el líquido amniótico es menos de 2 centímetros, se establece el diagnóstico de oligoamnios, es decir, líquido amniótico disminuido. El líquido amniótico ausente se llama anhidramnios. El otro elemento diagnóstico importante para estudiar los casos de restricción de crecimiento intrauterino es el ecodoppler obstétrico. El ecodoppler se utiliza principalmente para estudiar los casos de restricción de crecimiento intrauterino por una causa hipóxica placentaria. El ecodoppler es el estudio de la resistencia vascular de un determinado territorio mediante la determinación de la velocidad de circulación de la sangre. Si un territorio vascular se encuentra vasocontraído, es decir, el calibre de los vasos está disminuido, la sangre va a circular a mayor velocidad. Mientras que si un territorio vascular se encuentra vasodilatado, es decir, el calibre de los vasos se encuentra aumentado, la sangre va a circular más lentamente. Esa velocidad de circulación de la sangre es lo que vamos a medir con el ecodoppler. En un ecodoppler obstétrico tenemos que utilizar el estudio de 3 territorios vasculares, principalmente que son las arterias uterinas, la arteria umbilical y la arteria cerebral media fetal. En condiciones normales, las arterias uterinas y la arteria umbilical son vasos que se encuentran permanentemente vasodilatados para aportarle sangre y oxígeno permanentemente al feto. Entonces son vasos de baja resistencia. Pero en condiciones normales, la arteria cerebral media fetal es un vaso que se encuentra permanentemente vasocontraído, es decir, es un vaso de alta resistencia. Cuando el feto se encuentra sometido a un ambiente hipóxico, vamos a ver nosotros con el ecodoppler que se produce la inversión de los flujos. Las arterias uterinas y la arteria umbilical se transforman en vasos de alta resistencia, porque se van a encontrar vasocontraídos, mientras que la arteria cerebral media fetal se va a transformar en un vaso de baja resistencia, por vasodilatación de esta arteria. En esta diapositiva podemos ver la forma de onda de los vasos arteriales. Podemos ver que tanto las arterias uterinas, umbilical y cerebral media fetal tienen un pico sistólico y un valle diastólico. Esta es la forma de onda de los vasos arteriales. Fíjense ustedes que el valle diastólico de la arteria uterina y de la arteria umbilical en condiciones normales es bastante amplio. Hay una separación entre el valle diastólico y la línea de base.
mientras que en la arteria cerebral media el valle diastólico casi contacta con la línea de base, es decir, que este vaso, permanentemente vasocontraído, prácticamente deja pasar muy poca sangre durante la diástole. Me voy a referir específicamente a lo que sucede en los casos de RCIU de causa hipóxica, es decir, en los casos que hay una insuficiencia hipóxica placentaria. En estos casos, el feto se encuentra en un ambiente hipóxico y va a poner en funcionamiento un mecanismo de compensación circulatoria, llevando mayor cantidad de sangre a sus órganos nobles, órganos centrales, como el corazón y el cerebro, y disminuyendo el aporte de sangre a sus órganos periféricos, es decir, vasodilatación central y vasoconstricción periférica. A eso se le llama redistribución de flujo. Dentro de esa vasoconstricción periférica, lo que va a producir el feto es una vasoconstricción de las arterias renales, disminuyendo el filtrado glomerular, la diuresis fetal y disminuyendo el líquido amniótico. Esa es la causa de por qué los fetos con RCIU de causa hipóxica generalmente cursan con oligoamnios, es decir, líquido amniótico disminuido. En los casos severos, el líquido amniótico se va a encontrar ausente o anhidramnios. Cuando hay una redistribución de flujo, lo que se hace es medir el índice cerebro-umbilical, es decir, el pico sistólico de la arteria cerebral media sobre el pico sistólico de la arteria umbilical. Cuando este índice es menor a 1, significa que hay una vasodilatación de la arteria cerebral media fetal. Esta diapositiva sirve para analizar la circulación fetal. Fíjense ustedes que la sangre oxigenada de la placenta pasa al feto a través de la vena umbilical. Es decir, que la vena umbilical sirve para transportar sangre bien oxigenada. De la vena umbilical pasa a la vena cava inferior a través de un conducto que se encuentra por el interior del hígado que se llama ductus venoso. Es decir, el ductus venoso es un sector venoso que une la vena umbilical con la vena cava inferior. La sangre oxigenada va a pasar a la vena cava inferior y de esta pasa al corazón y se distribuye por el cuerpo del feto. La sangre mal oxigenada va a ir del feto a la placenta a través de las arterias umbilicales. Cuando hay una patología hipóxica placentaria, se produce una vasoconstricción de los vasos placentarios que hace que aumente la resistencia de las arterias umbilicales. Este aumento en la resistencia de las arterias umbilicales se va a transmitir al resto del sistema arterial del feto y de ahí va a pasar al corazón. En un segundo estadio, el aumento de la resistencia arterial se va a transmitir en forma retrógrada al sistema venoso, produciéndose entonces una alteración en el flujo de la vena cava inferior, posteriormente en el flujo del ductus venoso, y por último, en el flujo de la vena umbilical. Es decir, que la patología hipóxica va a producir en una primera instancia alteración de los flujos arteriales para posteriormente alterar los flujos venosos. En esta diapositiva podemos ver la forma de onda del flujo venoso. Las venas centrales tienen la característica de tener tres tipos de ondas. La onda S, que corresponde a la sístole ventricular, la onda D, que corresponde a la diástole ventricular, y la onda A, de concavidad superior, que corresponde a la contracción de la aurícula. Cuando hay un aumento en las resistencias arteriales y que se transmite en forma retrógrada a las venas centrales, la sangre durante la sístole auricular, es decir, durante la contracción de la aurícula, va a circular cada vez más lentamente. Entonces, la onda A se va a ir acercando progresivamente al nivel basal y en los casos más severos, la onda A pasa del otro lado y se produce la inversión de la onda A. Vamos a analizar lo que sucede en la RCIU hipóxica placentaria. En esta patología va a haber una vasoconstricción de los vasos placentarios, lo que va a llevar a una secuencia de cambios circulatorios en donde va primeramente a alterar los flujos arteriales para posteriormente alterar los flujos venosos. En la primera etapa, lo que vamos a observar es una disminución de la diástole umbilical, es decir, durante la diástole, el valle diastólico se va a acercar al nivel cero sin llegar a contactarlo. En una segunda etapa,
lo que se produce es la ausencia del flujo diastólico umbilical, es decir, el valle diastólico contacta con el nivel cero. Durante la diástole umbilical no va a circular sangre. En la tercera etapa vamos a ver lo que se llama el flujo reverso de la arteria umbilical, es decir, que la sangre no solamente no va a circular hacia adelante, sino que va a circular en forma retrógrada, produciendo el flujo reverso. Es decir, que la onda de flujo va a pasar del otro lado, por debajo del nivel cero, y va a ser entonces una circulación retrógrada. En la cuarta etapa vamos a ver alteración de los flujos venosos. Estas son las diferentes ondas del flujo venoso y vamos a ver que el aumento de resistencia a la circulación venosa va a hacer que haya una onda A negativa. Esta onda A negativa o reversa hace que durante la sístole auricular, durante la contracción de la aurícula, la sangre circule en forma retrógrada. Entonces, ¿qué sucede? El aumento de la resistencia de la circulación placentaria va a producir un reflujo tricuspidio con pasaje retrógrado de sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha. De ahí a la vena cava inferior, posteriormente al ductus venoso y posteriormente a la vena umbilical. Es decir, que cuanto más severo es el cuadro de hipoxia, más distal es la alteración de los flujos venosos. Por último, otro estudio complementario importante que utilizamos para el manejo de la restricción de crecimiento intrauterino es el monitoreo fetal. El monitoreo fetal es el registro gráfico de la frecuencia cardíaca fetal y sus variaciones en una unidad de tiempo relacionada con la dinámica uterina. En los casos de RSIU, sobre todo en el RSIU hipóxico, se comienza a realizar monitoreos a las 32 semanas de gestación. El resultado del monitoreo puede ser reactivo o no reactivo, con un alto valor predictivo negativo y un bajo valor predictivo positivo. El hecho de que el monitoreo nos dé reactivo es tranquilizador y nos indica que el feto se encuentra en buenas condiciones de oxigenación, mientras que el monitoreo no reactivo no necesariamente nos indica patología fetal. Por lo tanto, es necesario repetirlo dentro de las primeras 12 horas. Vamos a hablar ahora de la clasificación de restricción de crecimiento intrauterino. Tenemos dos criterios de clasificación. Una según el tipo de crecimiento fetal, que es clásica, es la clasificación que se utilizó ya desde hace mucho tiempo, y otra que es la clasificación según la edad gestacional, en donde se diagnostica la restricción de crecimiento intrauterino. Según el tipo de crecimiento, tenemos un tipo 1, que se le llama también intrínseco, armónico o simétrico. Son fetos que tienen bajo peso, es decir, todos aquellos fetos por debajo del percentilo 10, y una baja talla. Las causas que pueden producir esta patología es una causa estructural y generalmente está relacionado con la patología genética o infecciosa. Generalmente se entiende que son causas que actúan desde el principio de la gestación o previamente a ella. Por ejemplo, una paciente luética que se embaraza ya puede llegar a tener este tipo de restricción de crecimiento intrauterino. Lo mismo sucede con las patologías cromosómicas. ¿Qué características van a tener los recién nacidos del tipo 1? Van a ser recién nacidos con una alta incidencia de malformaciones congénitas. Va a haber muchísimas patologías neurológicas crónicas. Es bastante común que estos recién nacidos tengan parálisis cerebral. Y además van a tener una baja tasa de crecimiento postnatal, es decir, no crecieron bien dentro del útero y tampoco van a crecer bien después del nacimiento. El tipo 2, que se le llama también extrínseco, disarmónico o asimétrico, se caracterizan por ser fetos de bajo peso, es decir, por debajo del percentilo 10 como siempre, y una talla normal. Las causas que pueden producir este tipo de restricción de crecimiento son causas que están relacionadas con la hipoxia. Y en este caso tenemos como ejemplo clásico la hipertensión arterial y las trombofilias. Son generalmente causas que actúan en la segunda mitad de la gestación y suelen ser circulatorias o vasculares. Las pacientes con hipertensión arterial, desde el principio del embarazo, también están encuadradas dentro del tipo 2, porque la hipertensión arterial es una patología que, si bien puede iniciarse desde el principio del embarazo, se manifiesta
alterando el crecimiento fetal cuando el feto necesita más aporte de oxígeno, es decir, a partir de la segunda mitad de la gestación. Los recién nacidos van a tener una baja incidencia de malformaciones congénitas, van a tener una alta tasa de crecimiento postnatal, es decir, crecieron poco dentro del útero, pero van a crecer mucho, demasiado, velozmente, después del nacimiento. Y esto es porque mejoran las condiciones de oxigenación. A su vez, también van a tener patologías metabólicas en el nacimiento, van a ser recién nacidos con hipoglucemias, es bastante frecuente la hipocalcemia, pueden tener poliglobulia, muchos de estos chicos necesitan ser exsanguinados después del nacimiento, y también es bastante frecuente la aparición del SALAM, que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. La hipoxia actúa estimulando el peristaltismo intestinal de los fetos, emitiendo meconio en el líquido amniótico. Estos fetos al nacimiento nacen con el líquido amniótico meconial y muchas veces pueden aspirar el líquido amniótico y este puede pasar al parénquima pulmonar y puede ser tóxico para los pulmones. La clasificación según la edad gestacional donde se diagnostica la RCIU puede ser RCIU precoz o tardía. La precoz es la que aparece antes de las 32 semanas de gestación, mientras que la tardía es la que aparece después de las 32 semanas. Esta clasificación, que utiliza como criterio el tiempo de embarazo en donde se diagnostica esta patología, solamente se aplica para los casos de RCIU de origen hipóxico placentario. Es decir, que los casos de restricción de crecimiento por una causa intrínseca, estructural, genética o infecciosa no intervienen en esta clasificación. Solamente se utiliza para los casos de RCIU de origen hipóxico. La RCIU precoz, antes de las 32 semanas de gestación, se caracteriza por tener un difícil manejo, porque además de tener restricción de crecimiento son fetos muy prematuros, son el reflejo de la enfermedad placentaria severa, es decir, más del 30% de la masa placentaria se encuentra insuficiente. En estos fetos va a haber una alteración importante del flujo de la arteria umbilical. Son fetos que toleran mejor la hipoxia, pero tienen una alta morbimortalidad, porque a la restricción de crecimiento intrauterino se le asocia también la prematurez extrema. En cuanto a la RCIU tardía, es decir, la que se diagnostica después de las 32 semanas de gestación, se caracteriza por el difícil diagnóstico. Estos llegan a diagnosticarse en menos del 50% de los casos, es decir, que la mayoría no se llega a diagnosticar. Se caracteriza por ser el reflejo de la enfermedad placentaria leve, es decir, menos del 30% de la capacidad placentaria se encuentra insuficiente. Va a haber una alteración de la arteria cerebral media con una arteria umbilical normal. Va a haber una menor tolerancia a la hipoxia, una baja mortalidad, pero los resultados a largo plazo son malos. Vamos a hablar ahora del tratamiento de la restricción de crecimiento intrauterino. Como ya vimos, hay muchas causas que están relacionadas con esta patología, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tratar la patología de base, es decir, tratar la patología asociada a la restricción de crecimiento. Por ejemplo, si es una paciente hipertensa, tratar la hipertensión; si es una paciente con una trombofilia, tratar su trombofilia; si es una paciente con una nefropatía o con una cardiopatía, tratar su patología de base. Después, mejorar las condiciones higiénico-dietéticas. Lo primero que vamos a hacer es tratar de cambiar sus hábitos, si son hábitos que están relacionados con la restricción de crecimiento, como por ejemplo el tabaquismo o el alcoholismo, cambiar ciertos medicamentos que podrían estar relacionados con la restricción de crecimiento y la indicación de reposo. Es fundamental, el reposo quizás es la maniobra terapéutica más efectiva en la restricción de crecimiento porque ponemos al útero en reposo y mejoramos la circulación útero-placentaria. El reposo tiene que ser indicado en decúbito lateral izquierdo, porque de esa manera evitamos la compresión del útero gestante contra la vena cava inferior y evitamos también los episodios de hipoflujo útero-placentario. En algunos casos podemos indicar uteroinhibición, sobre todo en los casos en donde se compruebe hipercontractilidad uterina. Por ejemplo, los casos de infección del tracto urinario reiteradas veces durante el embarazo.
Esto produce hipercontractilidad y lo tenemos que tratar con útil-inhibidores. También la anticoagulación en los casos de trombofilia. En estos casos le vamos a indicar el ácido acetil salicílico 150 mg por día y la heparina de bajo peso molecular. Generalmente se indica 40 mg por día por vía subcutánea. En los casos en que nos planteamos la terminación del embarazo entre las 24 y las 34 semanas de gestación, la maduración enzimática pulmonar fetal también es muy importante. Esto se hace con corticoides. Los corticoides que pueden atravesar la barrera placentaria más fácilmente son la dexametasona y la betametasona. Habitualmente lo utilizamos en dosis de 12 mg por día durante 2 días. Generalmente utilizamos un solo ciclo. Se considera que un solo ciclo puede llegar a tener un efecto terapéutico importante. En algunos casos, cuando han pasado varias semanas desde la indicación de los corticoides, podemos utilizar un segundo ciclo de 2 días. En los casos en que los fetos tienen que nacer siendo muy prematuros, los prematuros extremos, tenemos que utilizar lo que se llama la neuroprotección fetal. La neuroprotección fetal es la utilización del sulfato de magnesio. Lo vamos a utilizar con una dosis de carga de 1 a 2 gramos por vía endovenosa y después una dosis de mantenimiento. Generalmente utilizamos 1 gramo por hora. Esta intervención con el sulfato de magnesio es particularmente útil entre las 24 y las 32 semanas de gestación y es útil cuando se lo utiliza entre las 6 y las 12 horas previas al nacimiento. Esto lo que hace es mejorar la circulación cerebral, mejora la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y disminuye los radicales libres de oxígeno, que son las toxinas neurotóxicas que pueden llegar a producir alteración en el funcionamiento cerebral. Después nos tenemos que plantear, por supuesto, la terminación de la gestación. Hay varios criterios que tenemos que tener en cuenta para la terminación de la gestación. Tenemos que plantearnos cuándo terminar la gestación y por qué vía. La primera pregunta, que es cuándo terminar la gestación, tenemos varios elementos que tenemos que ir sumando. En primer lugar, si hay un oligoamnios extremo o anhidramnios, la ausencia de líquido amniótico o el líquido amniótico muy disminuido nos está indicando que hay una vasoconstricción renal acentuada, que hay una redistribución de flujo muy importante y que tenemos ya que terminar la gestación. Otro elemento importante es comprobar que hay una vasodilatación de la cerebral media fetal. Eso nos indica a nosotros que hay una redistribución de flujo importante. O sea que se está dando el mecanismo de compensación circulatoria fetal. También que hay una alteración en el ductus venoso. Recuerden ustedes que la alteración en la circulación venosa es posterior a la alteración en la circulación arterial. Primero se altera la circulación arterial y posteriormente la circulación venosa. Que haya un crecimiento estancado luego de las 34 semanas de gestación, es decir, que ya no crezca más dentro del útero, también es una indicación de terminación del embarazo. Que haya 2 monitoreos no reactivos luego de las 32 semanas de gestación. Recuerden que un solo monitoreo no reactivo no nos indica patología fetal, pero sí, al repetir el monitoreo dentro de las primeras 12 horas, si el monitoreo sigue siendo no reactivo, es una indicación para la terminación de la gestación. Y también nos tenemos que plantear por qué vía terminarlo. En general, en los casos de restricción de crecimiento intrauterino, la vía que se utiliza más frecuentemente es la cesárea. Se hace cesárea en el 90% de los casos. En este cuadro vemos una clasificación en 4 estadios de acuerdo al grado de alteración del Doppler. En el estadio 1 vamos a tener una insuficiencia placentaria leve con redistribución de flujo y RCIU tardío. En el estadio 2 tenemos una insuficiencia placentaria severa con ausencia de flujo de fin de diástole umbilical. En el estadio 3 tenemos una adaptación hemodinámica severa con alta redistribución de flujo y tenemos una sospecha leve de acidosis, flujo reverso umbilical o ductus venoso alterado. Y en el estadio 4 ya vamos a tener una alta sospecha de acidosis con alto riesgo de muerte
y onda A ausente o reversa. El manejo que se propone en cada uno de estos estadios es solamente teniendo en cuenta las características del Doppler. Por supuesto que es necesario tener en cuenta características clínicas, patología asociada, edad gestacional, y no solamente las alteraciones del Doppler. Si se tiene en cuenta solamente las alteraciones del Doppler, se ha sugerido que el estadio 1 puede terminar como parto vaginal a las 37 semanas. Del estadio 2 al estadio 4 se sugiere cesárea. En el estadio 2, cesárea a las 34 semanas. En el estadio 3, cesárea a las 30 semanas. Y en el estadio 4, cesárea a las 26 semanas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya resultado útil la clase.